pasamos a las lacas poliuretánicas. Vamos a hablar en principio de las lacas poliuretánicas de dos componentes. Acá nos encontramos con un caso muy similar al de las nitrocelulósicas. Tenemos la laca poliuretánica y el fondo poliuretánico. No sé por qué, bueno, en las nitrocelulósicas se le llama sellador, en las poliuretánicas se le llama fondo. En resumen de cuentas es lo mismo. También trabaja con dos componentes, esto quiere decir viene la laca o el sellador, el material, y un catalizador. ¿Sí? Se diluye con diluyente para poliuretano. No thinner, no aguarrás, no alcohol, no nada raro. ¿Sí? Se diluye con diluyente para poliuretano. Se aplica con pistola. Sí o sí, indefectiblemente. Y es muy duro. Como en el caso de las lacas nitrocelulósicas, tenemos primero el fondo, se hace el trabajo, se aplica. Hubo algo que por ahí quedó un poco pendiente. Las lacas nitrocelulósicas, después de haberse aplicado con soplete, se trabajan con muñeca. Encima de la laca que hemos aplicado, se trabaja con muñeca, como si fuese una goma laca. Pero primero tenemos que aplicarlas con soplete. En el caso del poliuretano, estos materiales no se muñequean, estos materiales se lijan o se pulen. Por lo tanto, aplicamos el fondo poliuretano con pistola. Una vez que está muy duro, esto endurece en un rato. En verano, en una hora, está en condiciones de ser lijado. Se trabaja con lijas al agua. Se llega a lijas muy finas, una lija 600, una lija 1000. Cuando la superficie está perfecta, aplicamos la laca poliuretánica. Y después también lijamos o no, depende de lo que querramos, ¿sí? O pasamos a la pasta de pulir, generalmente se lija un poco. Y ahí queda terminado el trabajo. Luego tenemos el poliuretano de un solo componente. Este es el material que se utiliza también como plastificante para pisos. Es muy duro. También se diluye con diluyente para poliuretano. Es muy duro. Tiene la ventaja de que puede ser aplicado con pistola o a pincel. Por supuesto que el resultado no es el mismo. El resultado del trabajo del material aplicado con pistola es mucho mejor, pero se puede aplicar con pincel. Es muy duro. Bien, yo tenía que haber hecho un cuadro más, por eso queda en el aire, se los explico ahora. Tanto en las lacas poliuretánicas como en las lacas nitrocelulósicas, podemos colocar dos tipos de aditivos que cumplen funciones diferentes. Uno es el retardador. Se le llama así, lisa y llanamente retardador. ¿Por qué? Porque retarda, demora el secado. Demorar el secado implica una mejor autonivelación de la superficie. Si no le damos tiempo para nivelar, en verano, por ejemplo, hay que ser muy cuidadoso, porque si seca enseguida, no llegó a nivelar la superficie como corresponde y quedan algunas marquitas, algunas ondulaciones. En el poliuretano de dos componentes también
es lo mismo. Y en el poliuretano de un solo componente que se puede aplicar a pistola o a pincel, también podemos aplicar retardador. El otro aditivo es un anticratera, le dicen muchos, anticrack. Es un aditivo que se coloca muy poquita cantidad para evitar que se abra la laca cuando la superficie está contaminada con siliconas. Hay gente que dice los lustres con siliconas son malos para madera. No, son malos para nosotros. Cuando nosotros tenemos que relustrar un mueble que ha sido utilizado con muchos lustramuebles y que la silicona penetra muchísimo, a pesar de que lijamos, sacamos todo el lustre, decimos, está limpia, está perfecta, la silicona está dentro del poro de la madera y rechaza al lustre. Y ahí se producen como pequeños cráteres, ¿sí? Entonces, esta hidrocratera evita o minimiza el riesgo de que aparezcan estos cráteres. Hidrolacas o hidrobarnices, algunos dicen lacas poliuretánicas al agua, se utilizan mucho, yo no les confío. Es más, se utilizan hasta los tiros arqueados para pisos. Mi experiencia no fue buena. Mi experiencia en el tratamiento de una mesa tampoco fue buena con hidrolaca. Hay que decir, ay, sí, es una maravilla, porque es fantástico, porque lo aplicás, porque lo pones con un pincel, con un trapito, con qué sé yo. De cualquier manera, esto es muy subjetivo, esta es una idea mía, y ustedes pueden probarlo. La utilizamos, la hidrolaca, en el taller, muchas veces la utilizamos, especialmente cuando vamos a trabajar con pátinas sobre un marco de un cuadro, de un espejo, sobre una mesita que va a estar en un rinconcito y que no va a sufrir ningún trato especial. En fin, en elementos o muebles que van a ornamentar, a ser parte de la decoración del ambiente, pero que no sean de uso cotidiano, práctico. Entonces, la hidrolaca, como la palabra lo dice, hidrolaca, es soluble en agua. Se puede aplicar con pincel o muñeca. A criterio mío es semi-blanda. Aplicación con pincel o muñeca. El otro día Graciela me consultó porque quería aplicarlo a pistola. Es posible, pero no se olviden que lo que estamos aplicando es soluble en agua. Se chorrea mucho si no estamos muy cancheros en la aplicación. De cualquier modo, tiene una buena autonivelación y demás. Se puede aplicar para protección, para una pátina, se puede aplicar con una muñequita o con un pincel. Luego está el hidrobarniz, que también es soluble en agua. Se aplica con pincel. Este ya es blando. Esto es blando. Esto se utiliza para mucha gente que hace manualidades, trabajos, decorando cajitas y cositas, y le hacen una transferencia y le aplican una manito de barniz, pero no es profesional. No es profesional, no es para un trabajo realmente bien terminado de lustre. De hecho, el barniz no es lustre, no se considera lustre. Ahora vamos a ver los otros. Luego tenemos, aquí lo puse, ¿ven? No es lustre. Impregnante cetol. El impregnante cetol es un producto excelente. Excelente. Se diluye con agua ras, se aplica con pincel. Excelente para intemperie.
Si tenés un juego de jardín, si tenés una mesita que va a estar en una galería expuesta a la humedad, si tenés un macetero, dale setol.